Queridos hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Es para nosotros un placer muy grande entrar a su hogar a través de esta plataforma para hablar en esta mañana acerca del perdón de Dios. Estaremos hablando entonces de este tema tan importante. No sin antes pedirles que por favor vayamos acercándonos al libro de los Hechos. Existe mucho malentendido respecto a cómo es que Dios otorga su perdón a la humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para ser perdonado de mis pecados? Es la pregunta que debe prevalecer en nuestra mente a través de este estudio de esta mañana. Y quiero decir lo siguiente: no me interesa saber lo que algún hombre cree o piensa al respecto. Dios es quien quiere y sabe qué es lo que debe quitar de nosotros para poder gozar de su perdón. Lo que Dios tenga que decir lo veremos en el libro de Hechos, conocido también como el libro de las conversiones. Pues es en este libro en donde vemos a los apóstoles predicarle a la gente. Es en este libro donde vemos las multitudes volviéndose a Jesús, dejando sus vidas pasadas, dejando sus vidas religiosas, para venir a convertirse en auténticos cristianos. Vamos a ir al capítulo 26 del libro de los Hechos, en donde podemos observar un poquito acerca de la narración, acerca de la defensa que presenta el apóstol Pablo ante el rey Agripa, aquello que tiene que ver con su conversión. Leyendo en Hechos capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 12, dice el apóstol Pablo: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 26, precisamente el versículo 18, el Señor le dice al apóstol, bueno, en este caso era Saulo de Tarso, el perseguidor, le dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Y ahí donde viene lo que quiero decir en este momento. En este versículo, como en otros que vamos a estar considerando, aparece una palabra del griego del Nuevo Testamento, que es la palabra aphesis. Cuando el Señor le dice a Saulo, dice: para que reciban por la fe que es en mí, aphesis, perdón de pecados. Esta palabra aphesis, la cual se traduce como perdón en nuestra versión Reina Valera, es la misma que también podrán encontrar en las Biblias en inglés como la palabra remisión o remission. Esta palabra
Afesis, del griego del Nuevo Testamento, significa libertar, despedir, y morfológicamente también lleva la idea de enviar algo fuera. Yo quiero que ponga usted en su mente, usted que me escucha, usted que está con nosotros en esta mañana. Si usted, hermano, tiene un libro, un cuaderno donde tomar nota, puede también tomar sus notas, porque es importante que todo miembro de la Iglesia del Señor conozca de esto. Esta palabra afesis significa libertar, despedir, y morfológicamente, es decir, la forma como está construida esta palabra en el idioma griego, también conlleva la idea de enviar algo fuera. ¿Qué debo hacer para que Dios me liberte de la culpa de mi pecado? ¿Qué debo hacer para que Dios envíe fuera mi pasado de su mente? ¿Qué debo hacer para gozar de la libertad de una vida sin el pasado? ¿Qué debo hacer para saber que Dios me ha perdonado? Es lo que nos ocupa esta mañana. En este pasaje de Hechos 26:18, el apóstol Pablo, bueno, en este caso, antes de su conversión, Saulo de Tarso, se encuentra en Damasco. Se le aparece el Señor en el camino y le da una comisión. Le dice lo que debía hacer para convertirse en ministro suyo y lo envía al mundo gentil. Yo quiero que lea conmigo una vez más. Dice el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí hay algo importante. Lo primero, necesitamos entender la importancia de mantener los ojos bien abiertos si queremos recibir el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Yo no puedo cerrar mis ojos o endurecer el corazón. No puedo quedarme esperando en el camino por el cual he venido, sea religiosamente hablando, sea bajo ciertas costumbres religiosas, bajo ciertos hábitos o pensamientos, conceptos, etcétera, etcétera. No puedo quedarme esperando en ese camino por el cual he venido. Perdón, debo tener abiertos mis ojos. Es decir, debo tener abierto el corazón a lo que Dios tiene que decir. Y aún más, debo estar dispuesto a cambiar, convirtiéndome de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que la primera cosa que debo hacer si quiero el perdón de Dios es contar con el deseo de hacer algunos cambios en mi vida. Número uno, debo estar inconforme de ser quien soy. Segundo, debo destruir o querer destruir lo malo que hay en mí. Tercero, debo estar preocupado por lo que el diablo ha hecho en mí. Cuarto, debo sentir tristeza por haber cerrado mis ojos acerca de lo que Dios es y acerca de lo que Dios dice. Debo sentirme triste acerca del pecado en mi vida porque con ello he decepcionado a Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que yo espero que usted entienda esto de manera importante esta mañana. Esa tristeza que puede producirnos el haber decepcionado a Dios por una vida no de acuerdo a su voluntad es muy importante tenerla en cuenta. Esta es la primera cosa que yo debo hacer. Abrir mis ojos acerca de quién realmente soy y preguntarme, ¿estoy espiritualmente
satisfecho, o donde estoy espiritualmente, ya no quiero estar más allí. Yo no voy a presionar su corazón. Si usted se siente satisfecho de ser quien es espiritualmente, lo más duro que todo predicador del evangelio debe hacer es preocupar a la gente por el pecado que hay en su vida. Si hay pecado en su vida y usted sabe que ha venido decepcionando a Dios por eso y desea hacer algunos cambios porque quiere el perdón de Dios, entonces usted estará listo para hacer lo que Dios dice. De lo contrario, no podremos hacer nada por usted. ¿Por qué? Bueno, porque usted tendrá los ojos cerrados. Su corazón estará endurecido y a usted no le va a preocupar. Por eso es muy importante, como primera cosa, abrir bien los ojos, es decir, abrir bien la mente, abrir bien el corazón. Vamos a ir viendo este tema de manera reverso. Vamos a ir de adelante hacia atrás. Es una forma también de revisar la historia bíblica y una forma de refrescar e ir trayendo aquellos enunciados que pueden hacernos entender muchas veces las cosas mejor. Si usted nunca lo ha hecho, yo le recomiendo que lo haga, leer la Biblia también de adelante hacia atrás. Y va a ir viendo usted cómo vamos a ir abriendo todas estas grandes verdades de manera tan táctica y tan práctica. Yendo al capítulo 13 de Hechos, empezamos en el capítulo 26, ¿verdad? Yendo a Hechos capítulo 13, versículo 38. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo se encuentra en un lugar, allá en Hechos capítulo 13, versículo 38, en Antioquía de Pisidia. Y dice el apóstol Pablo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia afesis, perdón de pecados. Yo quiero que usted entienda que esta palabra griega, afesis, que significa perdón, es una palabra que se repite constantemente en el libro de los Hechos. Pablo dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia. Si usted tuviese en este momento un diccionario interlineal en griego y español, vería la palabra afesis ahí, cuando habla de perdón. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia afesis, perdón de pecados. Este pasaje adjunta la idea de que el perdón de pecados que por medio de él se os anuncia, o que el perdón de pecados se obtiene cuando escuchamos predicar acerca de alguien. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es Jesús. Así lo dice él. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, se está refiriendo a Jesús, se os anuncia perdón de pecados. En segundo lugar, entonces necesitamos oír acerca de Jesús si queremos recibir el perdón de pecados. Estando el apóstol Pablo aquí en Antioquía de Pisidia, dice él, yendo un poquito hacia atrás en el versículo 23, dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Se da cuenta cómo acabamos de estar leyendo en el versículo 38, cuando dice que por medio de él, bueno, se está refiriendo en el contexto a Jesús, a quien dice el apóstol Pablo: Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Cuál es el nombre de ese Salvador? Ese nombre es Jesús. Él se encuentra aquí, Pablo se encuentra haciendo una narración a través del Antiguo Testamento,
llevándoles hasta un descendiente de David cuyo nombre es, ¿cuál es ese nombre? Jesús. Cuando leemos los versículos 28 al 30, ahí mismo en ese contexto dice Pablo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Más adelante, versículo 32 al 33, dice Pablo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí Pablo entonces predica acerca de Jesucristo crucificado y de Jesucristo a quien Dios levantó de los muertos. Y por eso el versículo 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, dice, ¿cuál es él? Jesús. Por medio de él se os anuncia afesis, perdón de pecados. Entonces, si yo estoy preocupado por el pecado que hay en mi vida, y si estoy dispuesto a abrir mis ojos, a abrir mi corazón, si tengo el corazón abierto ante Dios y quiero su perdón, realmente lo quiero, lo primero que tengo que hacer es escuchar acerca de Jesús. Debo oír acerca de Jesús. Y esto me recuerda lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amigo, usted tiene que oír acerca de Jesús antes de creer en él, si quiere ser salvo al invocar el nombre de Jesús. Vamos a ir a otro contexto en el libro de los Hechos. Y seguimos hacia atrás, capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a ir al versículo 43. Este pasaje es donde se encuentra Cornelio. Cornelio se encuentra en su casa. Pedro llega a la casa de Cornelio, un soldado romano. Cornelio se encuentra allí con algunos miembros de su familia y algunos amigos. Y dice la Biblia que estaban reunidos para escuchar al apóstol Pedro predicar acerca de lo que Dios le mandó a Pedro predicarles. Vamos a leer antes de ir al 43, vamos a leer del versículo 33 al 37. Y aquí dice Cornelio lo siguiente, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Llegando al versículo 43, dice el apóstol Pedro, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán afesis, perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán afesis, perdón de pecados por su nombre. Es decir, que en este versículo se me muestra a mí una condición muy importante para recibir el perdón de pecados. ¿Cuál es? Creer. Él dice claramente que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. En tercer lugar, quiere decir que necesitamos creer en Jesús si queremos recibir el perdón de pecados. Que todos los que en él creyeren, dice. ¿Y quién es él? Jesús. Yendo un poquito atrás, ahí en Hechos capítulo 10, dice, versículo 38 al 40, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeron recibirán, dice que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que, ¿qué debo hacer para recibir el perdón de pecados? La respuesta es creer en Jesús. Amigos, si yo le pidiera a usted que crea en Jesús para que reciba el perdón de pecados, ¿lo haría usted? Diría usted, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo creo eso. Bueno, eso fue lo que Pedro le dijo a Cornelio y a todos los de su casa y a sus amigos que hicieran ese día. Eso fue exactamente lo que Dios le mandó a Pedro decirle a ellos en ese momento. Así que si yo estoy preocupado por mi pecado, si he abierto mi corazón, si he oído acerca de Jesús, si he creído en Jesús que fue crucificado y en Jesús a quien Dios resucitó de los muertos, entonces yo puedo recibir el perdón de pecados. Podría decir, yo estoy en el camino. Claro que sí, pero déjeme decirle que esa no es toda la historia, porque la palabra afesis aparece 2 veces más en el libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 5, seguimos para atrás. ¿Ve usted cómo vamos para atrás? Hechos capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 31. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y afesis, perdón de pecados. Contextualmente, el Sanedrín, que era el grupo que en aquel momento estaba totalmente en contra de las enseñanzas de Cristo. Estaba en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Aquel Sanedrín había prohibido a Pedro y a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos fueron nuevamente arrestados. Dice el versículo 28. En el capítulo 5, versículo 28, dice ahí,
diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque no querían aceptar que ellos habían dado muerte a Jesús. Y por eso tenían que hacer callar de alguna manera a los apóstoles, para que no se predicara acerca de milagros ni de las cosas maravillosas que Jesús hizo. Este versículo 28 revela que ellos habían llenado a toda Jerusalén de su predicación acerca de Jesús. Pero en el versículo 30, una vez más, Pedro dice aquí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y el 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y afesis, perdón de pecados. Entonces quiere decir que aquí yo veo algo más que necesito en mi vida. Aparte de creer, aparte de estar preocupado por mi pecado, aparte de oír de Jesús, aparte de creer en Jesús. En cuarto lugar, yo necesito arrepentirme si quiero gozar de la libertad de mis pecados. Recordemos, hermanos y amigos, que la palabra afesis significa libertar, despedir o enviar algo fuera. Entonces, si quiero gozar de la libertad de mis pecados, necesito ¿qué? Dice Pedro ahí, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí el arrepentimiento precede al perdón. La palabra arrepentimiento, del griego metanoia, significa cambiar la manera como uno piensa. Escuche bien esto. Algunos dirán, bueno, un momento, hermano Joaquín, ¿no es cierto que metanoia significa un cambio de vida? Le voy a explicar lo siguiente. Arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar la forma como uno piensa. Si usted no cambia la forma como usted piensa, usted no podrá cambiar la forma como usted vive. Un cambio de vida viene a darse cuando uno ha cambiado la forma como piensa. Por eso decimos que el arrepentimiento resulta de un cambio en el modo de pensar. Resulta de un cambio de mente. Una vez que hemos cambiado la mente, hemos podido cambiar la vida. Podemos cambiar la forma de nuestra conducta. Podemos cambiar la forma de proceder. Podemos cambiar la forma de cómo nos comportamos. Pero si no cambiamos la forma como pensamos, no podremos cambiar la forma como vivimos. Toda mi vida pensé que mi relación estaba con Dios, siendo miembro de esta iglesia o de aquella otra. Y por tanto creí estar en el favor de Dios, pero es ahora cuando debo contar con la disposición de cambiar mi forma de pensar al punto de permitirle a Dios pensar por mí, decidir por mí. Solamente voy a hacer lo que Dios me dice que debo hacer para recibir el perdón. Al principio de este estudio, dije claramente que no me interesaba saber qué algún hombre piensa o cree respecto a esto. Y que lo que Dios tenía que decirnos lo íbamos a ver en el libro de los Hechos, conocido también como el libro de las conversiones, en donde podemos ver a los apóstoles predicarle a la gente, en donde podemos ver a las multitudes dejando sus vidas pasadas, volviéndose a Dios, dejando sus vidas religiosas para venir a convertirse en auténticos cristianos. Es por eso que lo único que me interesa es ver lo que Dios dice y no lo que un hombre o una determinada religión diga. Pero esa no es toda la historia, porque
Amado amigo, la palabra afesis se encuentra una vez más en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 2 ahora. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice el apóstol Pedro en esta ocasión, y esto se refiere al día de Pentecostés allá en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y el apóstol Pedro está predicando un poderoso sermón. Dice Pedro, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, toda la nación judía, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para afesis, perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante ver cómo la disertación del apóstol Pedro hizo que aquellas personas se compungieran de corazón. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿qué significa eso? No entiendo ese término. La palabra compungir aquí es como si la palabra de Dios fuera como una espada, que en realidad así lo dice más adelante el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6. Una espada en su mano, la cual desde arriba deja caer sobre todos aquellos que estaban oyendo el discurso de Pedro, atravesando el alma de cada uno de ellos. Y eso causó un dolor muy grande. Es una punzada muy aguda, la cual llegó desde el cielo. Y por eso ellos pudieron decir a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. La pregunta no era ¿qué haremos si ahora cada cual corra y escape por su vida? No, la pregunta es ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces? Ellos abrieron su corazón ese día. Mantuvieron, como decía el Señor a Pablo allá en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos. Los mantuvieron bien abiertos. Abrieron el corazón. Estamos hablando de los ojos del alma, de los ojos espirituales, no de los ojos físicos. Abrieron su corazón. Ellos se preocuparon por el pecado que había en sus vidas. Habían creído estar bien con Dios en sus conceptos religiosos y por eso llevaron a la muerte al Señor Jesucristo. Ellos quisieron hacer los cambios necesarios en ese momento. Y entonces dijeron, ¿qué haremos? Ellos solamente habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Pero querían saber qué debían hacer ahora. Posiblemente usted, estimado amigo, ha oído siempre de Jesús. Desde muy pequeño, ha oído de sus abuelos hablar de Jesús, de sus padres hablar de Jesús, de sus amigos, familiares. Pero lo único que sabe es lo que mucha gente hoy día dice, que Jesús es el Hijo de Dios. En esta ocasión, Pedro les dice a ellos, arrepentíos. Les dice, cambien su forma de pensar. Hagan una metanoia en sus mentes, les dice. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para afesis, perdón de los pecados. Y es por esto que el apóstol Pedro deja ver claramente aquí que esta es una decisión que las personas adultas, con la capacidad, con el intelecto, capaz para poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, a quien Él envió a este mundo,
Como bien lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, mi amado amigo, es un aspecto que usted como persona con capacidad intelectual es quien decide, no un padrino tampoco. Y no cuando se es un bebé o se es niño. Un niño no tiene capacidad de arrepentirse. Un niño no tiene capacidad de creer en Jesucristo. Un niño no tiene capacidad de entender que Él vino a morir por nuestros pecados, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando Pedro dice arrepentidos, se lo está diciendo a personas que tienen la capacidad de tomar una decisión importante en sus vidas. Y por eso habían preguntado anteriormente, varones hermanos, ¿qué haremos? No es quién va a decidir por nosotros, no. ¿Qué haremos? Pedro le dijo arrepentidos. Cambien su forma de pensar. Realicen una metanoia en su mente. La palabra metanoia significa, metá significa cambio, noia significa mente. Es cambiar la mente, cambiar la forma de pensar. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para afesis, perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Exactamente lo que el apóstol Pedro dijo más tarde allá en Hechos capítulo 5, versículo 31, cuando dijo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y afesis, perdón de pecados. Entonces, estos pasajes me dicen a mí que hay una cosa más que necesito hacer para que los pecados puedan ser enviados fuera. Recuerde, afesis, perdón. Afesis significa libertar, despedir o enviar fuera. En quinto y último lugar, amado amigo y hermano, necesito ser bautizado si quiero gozar del perdón de los pecados. El Espíritu Santo en Pedro fue directo en su respuesta cuando les preguntaron a él y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentidos, cambien la mente, cambien la manera como ustedes piensan y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga para ser perdonado de mis pecados? Lo hemos visto esta mañana en su palabra. Y su palabra, la Biblia, es sumamente clara. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Estimado amigo, si usted ha estado preocupado por el pecado que hay en su vida, si usted ha abierto su corazón, si usted ha oído acerca de Jesús y ha creído que Él es el Hijo de Dios y está dispuesto a cambiar su manera de pensar acerca de todo, de su vida pasada, su vida religiosa, todo. Si está dispuesto a cambiar su manera de pensar desde ahora en adelante, entonces usted puede ser bautizado para recibir el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47 más adelante dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque ya habían sido perdonados de sus pecados. En el momento del bautismo obtuvieron el perdón de pecados, obtuvieron afesis, lo cual también puede obtener usted en este día si está decidido a cambiar su mente, si ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha decidido cambiar su mente, su forma de pensar desde ahora. Si usted desea el perdón de los pecados, esta es la forma, déjeme decirle, como Dios
otorga el perdón a la humanidad. Si a usted le gustaría recibir el perdón de sus pecados, comuníquese con nosotros. Les habló el hermano Joaquín Rojas, predicador y uno de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Barba. Mi teléfono en Costa Rica, el código de áreas 506, teléfono 8973-3334. Si usted es nacional y usted está acá, quiere comunicarse conmigo, usted desea que pudiéramos conversar detenidamente, con todo gusto, puede comunicarse conmigo. Recuerde mi número 8973-3334. Que Dios les bendiga en esta mañana.